En línea con el doctor Luis Caramonet, que es doctor en ciencia política. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola Germán, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, ¿cuál es la visión primero de la política argentina y después vamos a Tucumán? Estamos en un escenario primero en un escenario de fragmentación, algo que se viene vislumbrando en el país, lo que te podría decir algo como Argentina en los últimos años se ha constituido en términos políticos en un archipiélago, en donde la articulación de políticas a nivel general es una de las grandes, o uno de los grandes problemas acuciantes que tiene el país, y en ese término me parece que, sobre todo a nivel de las provincias, eso es lo que se está manifestando, por un lado, en el Congreso Nacional con la sanción de la ley Ómnibus, y en las discusiones que se están dando a nivel general, sobre todo en materia económica. Bueno, ahora, ¿cómo lo ves a la posición de el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en esta cuestión de romper el bloque a nivel nacional? En ese término, a eso me refería un poco, o en consideración con el tema de Argentina como un archipiélago. En términos de racionalidad pura y dura, o en términos de racionalidad política, el movimiento de los gobernadores, porque en eso lo incluye Osvaldo Jaldo, en el sentido de actuar persiguiendo los propios intereses de la provincia, abroquelarse dentro de sus territorios, en algún punto funciona en términos racionales de cuidado de la provincia de manera efectiva. Lo que después, a la hora de sumar las voluntades y la construcción de capacidad del Estado para dar respuesta a los problemas que tiene hoy la Argentina, no termina siendo, o no termina generando esas respuestas positivas. A eso es a lo que me refiero con un escenario de fragmentación, en donde los gobernadores, cada uno está jugando ese juego que en términos individuales es racional y que le sirve para... Esto no es algo novedoso, digo, es algo que se observa en Argentina desde hace mucho tiempo. Y en ese punto, me parece que la estrategia de Osvaldo Jaldo es cuidar o cuidar su territorio, lo cual también a la hora de plantear un escenario nacional que logre dar respuestas a los problemas que tiene el país, se dificulta. Claro, vos sabés que en la conferencia de prensa que dio ayer Jaldo, él planteaba que no puede seguir siendo Tucumán un furgón de cola con referencia a la dirigencia nacional, y planteaba que más o menos que estamos cansados de responderle siempre a los porteños, y los porteños no se ocupan de los problemas de las provincias. Es que en ese punto me parece que es una estrategia que adoptaron todos los gobernadores desde hace mucho tiempo. Digo, esto no es algo una particularidad de Jaldo. Digo, como se fue construyendo el cordobesismo y se fue construyendo el misionerismo, y de alguna manera el peronismo en Tucumán lo logra mantener, cada uno va mirando, digamos, y cuidando su territorio, y hay una estrategia de diferenciarse y acusar siempre a Buenos Aires. Digo, esto forma parte de la tradición histórica de Argentina, en donde las provincias, para lograr crear identidad hacia adentro, se oponen a Buenos Aires, y en muchas de esas medidas terminan construyendo sus territorios, cuidando sus territorios, con serias dificultades a la hora de construir un poder nacional. Digo, hoy, en términos electorales, a Jaldo, como antes le resultó a Mansur y como en su momento lo hizo Alperovich y así los otros gobernadores, le sirvió para ganar elecciones, le sirve para mantener el territorio, hizo una muy buena elección. Me parece que Jaldo en ese punto está haciendo una buena lectura de lo que sucede en Tucumán. Por algo saca el 56% de los votos, más no recuerdo ahora. También observó qué fue lo que pasó en el balotaje, en donde Javier Milei hizo una muy buena elección en Tucumán, le ganó a Sergio Massa, y en ese punto me parece que hace una buena lectura de lo que sucede en el territorio, con las dificultades que eso después presenta a la hora de una construcción de capacidad tanto del Estado como de la política nacional para dar respuesta a los graves problemas que atraviesa hoy la Argentina, fundamentalmente en términos macroeconómicos, con la inflación y con el aumento de una inflación sostenida. Te deben preguntar muchas personas a vos, ¿cómo ves, cómo va a seguir esta historia en la Argentina con Milei? ¿Cuál es tu opinión? En ese punto me parece que el presidente lo que tiene son ideas claras. Él sabe qué es lo que quiere, y hay un conjunto de valores que él promueve y que defiende. Lo que no se observa es un plan consistente en donde logre construir y articular una mayoría que le permita transitar estos 4 años dando respuestas a las problemáticas que tiene el país. Entonces me parece que ahí hay el principal desafío, y que eso se está observando y se está analizando en el Congreso de la Nación. Digo, la discusión de la semana pasada, en donde
buena parte de los gobernadores articulaban a través de la figura de Miguel Ángel Pichetto, tratando de darle gobernabilidad a este proyecto político, en el que todavía hay serias inconsistencias en términos de construcción política. Es un presidente que hoy está muy preocupado por lo que pasa en términos de su imagen, es decir, cómo construye cuál es el sostenimiento que hace la opinión pública de su figura, pero que no está construyendo en términos políticos de la misma manera para lograr acuerdos que permitan dar respuestas a los problemas de la sociedad. Entonces, en ese punto lo que se observa es que las instituciones de alguna forma están funcionando, los gobernadores, cada uno tratando de sacar ventajas para sí mismo, o al menos de sostenerse, y de esa manera se está construyendo y están tratando de darle gobernabilidad a un proyecto que todavía hoy, a 50 días de haber asumido, no se muestra muy consistente. Y me parece que eso justamente se asienta en la idea de no hay un plan de gobierno. Hay una idea, se trasladó a través de un DNU y de esta ley ómnibus, todo ese ideario, pero no hay un plan. No hay un plan y eso se empieza a notar en la cotidianidad. Para terminar, si vos tuvieras que plantear esto, vos sabés que algunos sectores peronistas o antimileístas plantean de que en cualquier momento puede mancarse ese caballo. ¿Cuál es tu visión? Me parece que en eso hay demasiadas expectativas puestas, digamos, prácticamente hay un deseo en buena parte de Argentina de que hay una crisis como 2001 en donde todo termina explotando, donde se produce un reseteo, ¿viste? Como en las computadoras que uno da el reset y empieza todo a funcionar de nuevo. Me parece que hay una pulsión de ese deseo que las crisis no siempre terminan así. 2001 tuvo sus particularidades, después hubo un momento de cierta recuperación, pero no es que las crisis dan lugar a un nuevo nacimiento en donde todo resurge. Me parece que hay una cierta pulsión en ese sentido, y sin embargo Argentina, desde hace más de 40 años, más de 50 años, que viene en una crisis económica muy importante, de la cual no logra salir, porque fundamentalmente no logra encontrar una estrategia de inserción en el mundo y de cuál es su destino de país. Y me parece que ahí se encuentran las dificultades, en donde seguimos boyando y vivimos atravesando reiteradas crisis sin lograr dar respuesta a ese conflicto. Luis, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido para esta charla. Un No, gran por abrazo. favor, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.